Bienvenidos y bienvenidas a la séptima ayudantía de Físico-Química 1. En esta ayudantía los contenidos que veremos primero será un breve recordatorio y luego daremos paso a los ejercicios del libro Levine. Bueno, aquí vamos a recordar, al igual que la ayudantía anterior, que tanto la energía libre de Gibbs como la entalpía se va a medir en unidades de energía, las cuales pueden ser calorías o joules, mientras que la entropía generalmente se va a expresar como unidades de energía dividido en temperatura. En este caso la temperatura está en Kelvin, mientras que la energía puede estar tanto en calorías como en joules. Y tenemos la equivalencia de que una caloría es igual a 4,184 joules. Y a continuación daremos paso a los ejercicios de la sección 4. En esta ayudantía haremos los ejercicios 4.25, 4.29 y 4.31 de la sección 4.5 del capítulo 4, que corresponde al capítulo de equilibrio material. Bueno, en este ejercicio nos piden calcular el delta G y el delta A, cuanto 2.50 moles de un gas perfecto con un C sub M para un gas monoatómico en este caso es igual a 1,5 R, y este va desde un volumen 28,5 L y una temperatura de 400 K a un volumen de 42,0 L y una temperatura de 400 K. Aquí podemos notar que la temperatura es constante mientras que el volumen va a variar. Y también que va a aumentar. Bueno, ¿y qué me indica este delta G y este delta A? A indica la función trabajo, corresponde a esta función, la cual es la máxima cantidad de trabajo que puede realizar el sistema sobre los alrededores, y delta G, que corresponde a la energía libre de Gibbs, me indica la cantidad máxima de trabajo no PV que puedo obtener del sistema. Es decir, el trabajo eléctrico que puede realizar el sistema sobre los alrededores. Y además estos me entregan criterios de espontaneidad, donde tenemos que si el valor obtenido es negativo, la reacción sería espontánea para cada caso. Bueno, como vemos acá, la función trabajo se encuentra definida por el cambio en la energía interna menos la temperatura por el cambio en la entropía, el delta entropía. Mientras que la energía libre de Gibbs se encuentra definido como la entalpía o el delta entalpía menos la temperatura por el delta entropía. Sin embargo, acá hay que considerar que estamos trabajando a una temperatura constante, por lo tanto el delta T vendría siendo 0. Así que acá tenemos la ecuación para poder definir la energía interna y la entalpía, las cuales corresponden a, bueno, al trabajarlas a 1,5 por N por R por delta T para la energía interna y 2,5 por N por R por delta T para la entalpía. Como ya dijimos anteriormente, que estamos trabajando en un proceso isotérmico, o sea que la temperatura es constante, no existe un delta temperatura, ya que sería en este caso 400 menos 400 y eso sería igual a 0. Por lo tanto, tanto la energía interna como la entalpía se me van a hacer 0. Así que el dato que me faltaría ahora determinar sería la entropía. Para ello tenemos que la entropía para un proceso a temperatura constante está definida como el C sub V por el logaritmo natural de la temperatura 2 partido de la temperatura 1 más N por R por el logaritmo natural del volumen 2 partido por el volumen 1. Acá nosotros lo que podemos hacer, ya que teniendo en cuenta que C sub M corresponde a 1,5 R por N,
Lo que podemos hacer es factorizar por n y por r, que serían los términos comunes en esta suma. Por lo tanto, esta expresión trabajada quedaría como el número de moles por la constante R por 1,5 por el logaritmo natural de la temperatura 2 partido en la temperatura 1 más el logaritmo natural del volumen 2 partido en el volumen 1. Acá tenemos que los moles correspondían a 2,5 moles, mientras que el valor para R que vamos a utilizar en este caso va a ser 8,3145 joules partido en mol por Kelvin. Acá tenemos que las unidades de mol se nos van y nos queda joule partido en Kelvin, y tenemos que todo lo que está dentro de este paréntesis es adimensional. Bueno, y aquí en este paréntesis tenemos el 1,5 por el logaritmo natural de la temperatura 2 partido de la temperatura 1. En este caso tenemos que las temperaturas son iguales, por lo tanto este término completo también se va a anular. Como vemos acá que es 0, mientras que acá tenemos el logaritmo natural del volumen 2 partido en el volumen 1. Por lo tanto, la entropía nos va a quedar definida como 2,5 por 8,3145 por este 0 que corresponde a este valor que nos da, que se anula debido a que el logaritmo natural de 1 es 0, más 0,3878, que sería el valor de este logaritmo natural. Y esto nos da un valor para la entropía de 8,06 joules partido en Kelvin. Bueno, recordando lo que vimos anteriormente, tenemos que la función trabajo se encuentra definida como la energía interna menos, o sea, como el delta energía interna menos la temperatura por el delta entropía. Y la energía libre de Gibbs se encuentra definida, bueno, y el delta energía de Gibbs se encuentra definida como el delta entalpía menos la temperatura por el delta entropía. Bueno, aquí tenemos estas consideraciones que son los valores que determinamos anteriormente, donde tenemos que tanto la entalpía como la energía interna son iguales a 0, por lo tanto en este caso la función trabajo y la función y la energía libre de Gibbs van a tener el mismo valor, ya que se encontrarán definidas por este segundo término dentro de su ecuación. Por lo tanto, acá tenemos que la temperatura corresponde a 400 Kelvin, mientras que la entropía corresponde a 8,06 joule partido en Kelvin. Por lo tanto, tanto para la función trabajo como para la energía libre de Gibbs, para su delta, tenemos que tienen un valor de menos 3224 joules. Ahora, en el ejercicio 29, 4.29, también nos pueden encontrar la función trabajo, el delta función trabajo y el delta energía libre de Gibbs cuando 0,2 moles de helio gaseoso se mezclan a una temperatura y presión constantes con 0,30 moles de oxígeno gaseoso a 27 grados Celsius. Y nos dice que además supongamos comportamiento de gas ideal. Aquí tenemos nuevamente las ecuaciones para definir tanto la función trabajo como la energía libre de Gibbs, su cambio. Y tenemos la misma consideración que estamos trabajando a una temperatura constante, que en este caso va a ser 27 grados Celsius o 300,15 Kelvin. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tanto la energía libre, o sea, la energía interna y la entalpía se encuentran definidos dentro de su ecuación por un delta T, que en este caso será 0, ya que sería 300,15 menos 300,15, lo cual es 0. Estos dos valores se hacen 0 también, tanto la energía interna como la entalpía. Y esto es cuando tenemos un proceso isotérmico, como lo es en este caso. Y bueno, y también considerar que este es un proceso también isobárico, ya que tenemos temperatura y presión constantes.
Para este tipo de proceso tenemos que la entropía se encontrará definida para una mezcla de presión y temperatura constante, como los moles de la especie A, que en este caso vamos a considerar la especie A como el helio, por la constante R por el logaritmo natural de los moles de la especie A más la especie B, y en este caso considerando la especie B como el oxígeno, partido en los moles de la especie A. Y esto más los moles de la especie B por R por el logaritmo natural en el numerador la suma de los moles totales partido en, ahora en este caso, los moles de la especie B, que vendría siendo el oxígeno. Por lo tanto, acá tenemos expresado que el helio será la especie A y el oxígeno será la especie B. Y estos valores de moles fueron determinados a temperatura y presión constante. Por lo tanto, tenemos que la entropía se encontrará definida como 0,2 por 8,3145 joules partido en mol Kelvin. Aquí este es el valor que vamos a utilizar para la constante R por el logaritmo natural de la suma de los moles partido en los moles de la especie A más los moles de la especie B por la constante R, que en este caso es 8,3145, o sea que está expresado en unidades de energía de joules, por logaritmo natural de la suma de los moles de la especie A y B partido en los moles de la especie B. Aquí tenemos que estos moles se nos van con estos moles, por lo tanto, bueno, y este logaritmo natural es un término adimensional. En este caso también aquí estos moles se nos van con los moles que están aquí para la constante R. Por lo tanto, la entropía nos va a quedar en unidades de Joule y partido Kelvin. Así que al determinar esto tenemos que nos da un valor de 2,798 Joule partido Kelvin. Y tenemos nuevamente que las fórmulas para poder determinar la función trabajo y la energía libre de Gibbs, su cambio. Las cuales, vuelvo a decirlas, que corresponden a el delta A es igual al delta en la energía interna menos la temperatura por el delta entropía, mientras que el delta de la G o delta de energía libre de Gibbs corresponde al delta H, delta entalpía, menos la temperatura por el delta entropía. Como vimos anteriormente, este es un proceso que se realiza a temperatura constante, por lo tanto, tanto la energía interna como la entalpía, sus respectivos delta, serán cero, puesto que dentro de su desarrollo se encuentran definidos por un delta T, que en este caso viene siendo cero. Mientras los dos términos podemos notar que, al igual que en el ejercicio anterior, se encuentra definido por el segundo término dentro de su ecuación. Por lo tanto, ya que estos se anulan, por lo tanto vendrían dando el mismo resultado, donde sería el valor de la temperatura, y que en este caso tenemos que es 27 grados Celsius, lo pasamos a Kelvin, nos queda que son menos 300,15 Kelvin por 2,728 joules partido en Kelvin, que es el valor para la entropía que determinamos previamente, y esto vendría siendo igual a menos 839,82 joules o menos 840. Como dijimos anteriormente, que estos valores, tanto de la función trabajo como de la energía libre de Gibbs, sirven como criterios para determinar la espontaneidad de una reacción. Tenemos que estos valores, al ser negativos, indican que esta es una reacción que ocurre de manera espontánea. Y por último tenemos este ejercicio 4.31, el cual nos dicen: calcule la energía libre de Gibbs para una compresión isotérmica de 30 gramos de agua de 1 atm a 100 atm
a 25 grados Celsius. Y además nos dicen que nosotros debemos ignorar la variación del volumen con respecto a la presión. Bueno, acá a partir de ello podemos determinar qué es una compresión. Bueno, nos dicen que es una compresión isotérmica. Nos dan la masa de agua que está experimentando este proceso. Y además nos entregan que hay un aumento en la presión bastante significativo en este caso, que es de 1 a 100 atm, y también que ocurre a una temperatura constante. Tenemos que la energía libre de Gibbs a una temperatura constante se encuentra definida en su expresión infinitesimal por esta expresión, que nos dicen que dG es igual a menos S por dt más el volumen por dP, que sería de presión, la derivada de la presión. Tenemos que aquí la temperatura es constante, por lo tanto no habría una diferencia en la temperatura, por lo tanto todo este término se hace cero. Así que considerando también que debemos ignorar la variación del el volumen con la presión, es que al integrar esto tenemos que el delta energía libre de Gibbs está definido por el volumen por la diferencia de presión, considerando temperatura constante y que el volumen es constante, ya que no variará con respecto a la presión. Lo primero, bueno, para este ejercicio les voy a explicar dos maneras distintas de hacerlo. Una como más directa, considerando que los joules corresponden o se pueden expresar de otra manera como pascales por metro cúbico. Por lo tanto, como nosotros notamos acá que el delta G se encuentra definido por volumen, por presión, las cuales corresponden a las unidades de metro cúbico, en este caso para el volumen, y pascal para la presión, es que podemos determinarla de forma directa utilizando estas unidades. Por lo tanto, lo primero que haremos será determinar el volumen en metros cúbicos a partir de la densidad. Aquí no nos entregan la densidad del agua, sin embargo la podemos buscar tanto en internet como en el libro. Y tenemos que la densidad del agua a 25 grados Celsius corresponde a 997 kilogramos partido en metro cúbico. Aquí lo que yo espero buscar es transformar estos kilogramos a gramos para poder usar directamente la masa que nos entregan en el problema, la cual está medida en gramos. Por lo tanto, voy a realizar un tren de conversión donde tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y bueno, estos se colocan en la posición contraria para así poder eliminar sus unidades y que esto me quede definido como gramos partido en metro cúbico. Por lo tanto, aquí debo multiplicar 997 por 1000 y me queda que la unidad en gramos partido en metro cúbico corresponde a 99.700. Tenemos también que la densidad se encuentra definida como la masa partida en el volumen. Por lo tanto, para poder determinar el volumen, lo que vamos a hacer es que este se va a definir como la masa partida por la densidad. Por lo tanto, aquí tenemos los 30 gramos de agua, que corresponde a la masa que tenemos disponible, y a la densidad, la cual la determinamos previamente. Aquí tenemos que estos gramos que nos van a ir con estos gramos de acá, y este metro cúbico, al estar dividiendo aquí, pasará como numerador. Por lo tanto, obtenemos el valor para el volumen en metros cúbicos, el cual corresponde a 3,00903 por 10 a la menos 5 metros cúbicos.
Y aquí tenemos que hacer un tren de conversión para poder pasar estas presiones que se encuentran en ATM a Pascal para poder obtener unidades de energía directamente. Y lo que vamos a hacer es hacer un tren de conversión donde tenemos que la equivalencia para un ATM es de 101.325 pascal. Por lo tanto, para la presión inicial, esta tendrá un valor de 101.325 pascal, mientras que para la presión final tenemos que esta tiene un valor de 10.132.500 pascal. Realizando el mismo tren de conversión donde tenemos que un ATM equivale a 101.325 pascal. Por lo tanto, acá tenemos la ecuación disponible para utilizar en este programa, la cual corresponde a que el delta G es igual a B por el delta P. Y esto, aquí vamos a reemplazar los valores para el volumen y las presiones, donde tenemos que el volumen es 3,00903 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por los 10.132.500 menos 101.325 pascal. Aquí pascal por metro cúbico es unidades de joules. Por lo tanto, al multiplicar esto me da un valor para la energía libre de Gibbs de 301,8 joules o 302 joules, lo cual me indica a partir de este criterio de espontaneidad que esta reacción, al tener un valor de energía libre de Gibbs positivo, es una reacción no espontánea. Y para la segunda forma de realizarlo, la cual no es una forma directa, o sea, es directa en cuanto a utilizar, en este caso, la presión en ATM, ya que en el ejercicio, o sea, en la forma anterior tuvimos que convertir la presión a pascal. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la presión en ATM y el volumen en centímetro cúbico o litro centímetro cúbico. Bueno, partimos con la misma consideración de que la energía libre de Gibbs para está enunciado donde nos dicen que es un proceso que ocurre a una temperatura constante y que además ignoremos la variación del volumen con respecto a la presión. Se encuentra definido como delta G es igual al volumen por el delta presión. Por lo tanto, ahora vamos a determinar, a expresar la densidad del agua en los términos que nosotros buscamos para utilizar en este caso, en este ejercicio, que es el volumen en centímetro cúbico. Por lo tanto, tenemos que inicialmente la densidad del agua a 25 grados Celsius corresponde a 997 kilogramos partido en metro cúbico. Y aquí tenemos un tren de conversión para poder pasarlo a gramos partido en centímetro cúbico. Tenemos que la equivalencia para los kilogramos es que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Aquí lo colocamos en el sentido contrario, es decir, aquí está en el numerador el kilogramo, mientras que acá está en el denominador, para poder así eliminar esta unidad de medida y que nos quede en gramos. Y hacemos lo mismo para los metros cúbicos, donde tenemos que un centímetro cúbico es equivalente a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y bueno, aquí tenemos que en el término inicial el metro cúbico se encuentra en el denominador, por lo tanto en el tren de conversión se encontrará en el numerador para así poder eliminarlo y que nos quede en centímetro cúbico. Y este valor será igual a 0,997 gramos partido en centímetro cúbico al realizar la multiplicación de 997 por 1000 y por 1 por 10 a la menos 6.
Tenemos también aquí que la densidad se encuentra definida por la masa partida en el volumen, por lo tanto, al definir el volumen a partir de esta relación, tenemos que el volumen será igual a la masa partida por la densidad. Por lo tanto, aquí tenemos la masa que corresponde a 30 gramos de agua, partido por la densidad, que en este caso es 0,977 gramos partido en centímetro cúbico. Aquí estos gramos se nos van a ir y esta unidad que se encuentra dividiendo acá en el denominador pasará a formar parte del numerador. Por lo tanto, el volumen nos dará que es 30,0903 centímetros cúbicos. Y aquí, en este caso, vamos a utilizar las unidades de presión directamente como ATM. Ya. Aquí tenemos que el delta G es igual a, o sea, el delta energía libre de Gibbs es igual al volumen por el delta presión. Por lo tanto, acá tenemos que el volumen es 30,0903 centímetros cúbicos, mientras que el delta P corresponde a 100 menos 1 ATM. Y aquí lo que vamos a hacer, si es que nos fijamos acá, centímetro cúbico por ATM no nos va a dar una unidad de energía de forma directa. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por un 1 conveniente, por así decirlo, donde tenemos que este 1 conveniente corresponde tanto en el numerador como en el denominador a valores de R, de la constante R de los gases ideales, en distintas unidades. Aquí en el numerador utilizamos la siguiente unidad de medida, esta acá, 1,98717 calorías partido en mol por Kelvin, mientras que en el denominador utilizamos 82,06 ATM centímetro cúbico dividido en mol Kelvin, con el objetivo de que aquí poder eliminar este centímetro cúbico y este ATM y que este valor para la energía libre de Gibbs nos quede expresado en calorías, en unidades de calorías, lo cual nos da un resultado de 72,1 calorías. Y para poder comprobar que esto nos da el mismo valor que la forma A de hacerlo, o sea, la forma anterior, es que vamos a pasar estas calorías a joules y tenemos la equivalencia de que una caloría es igual a 4,184 joules. Por lo tanto, al multiplicar acá, se nos irían estas unidades de calorías, nos quedaría ahora la energía libre de Gibbs expresada en unidades de energía de joules y nos da que es 301,8 joules y al aproximarlo son 302 joules, lo cual coincide con el resultado anterior de la forma A y además también nos indica que esta es una reacción que ocurre de manera no espontánea, puesto que el valor para el delta energía libre de Gibbs es un valor positivo. Y bueno, eso es por hoy. Les deseo mucho éxito en la prueba. Si tienen alguna duda, escríbanme. Si tienen alguna duda con algún ejercicio del Levine también. Y bueno, les recomiendo este día tratar de comprender bien las ecuaciones, comprender bien qué usar para cada tipo de proceso, para cada condición que se da. Y eso, que tengan una linda semana. Adiós.